el magíster Francisco Maya Silva, profesional con una amplia trayectoria, egresado de la prestigiosa Casa de Estudios de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, sociólogo y educador con más de 20 años en la docencia universitaria, maestría en desarrollo ambiental por la Pontificia Universidad Católica de Perú, estudiado de estudios de doctorado en administración, decano del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincias, actualmente delegado nacional del Colegio Regional de Sociólogos del Perú. Bueno, ahora le doy pase al director, al licenciado Ronald Aguirre Vega. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Agrado de estar nuevamente conectados con Francisco. Tuvimos una interesante mañana de tutoría donde pude contribuir, ¿no?, en la clase que disertó el colega Paco Maya. Hoy, como ya bien mencionaron, es la penúltima clase ya de metodología de la investigación para que ustedes puedan afinar ya algunos aspectos sobre algunos elementos fundamentales que te permitan desarrollar tu trabajo en adelante. Si quieres hacer una investigación, una tesis, ya sea para el grado o para un artículo, ¿no? O para un trabajo que necesites en una institución. Entonces, espero que puedan conocer todas las consultas suficientes, ¿no? Preguntar sin temor al especialista, quien va a manejar la materia, y de acá podamos seguir trabajando hasta la última clase, ¿no? Eso sería todo. Reciban el caluroso saludo del Colegio de Sociólogos y comienza ese amigo Paco. Gracias, Ronald. Gracias, Marjorie. Buenas noches con todos los presentes. Un momento, por favor. Sí. Voy a leer las reglas para que pueda comenzar el texto, ¿sí? Claro. Disculpe. Ya, bueno, todos por favor tengan las cámaras y los audios apagados. Las preguntas que ustedes deseen realizar las pueden dejar en el chat de la plataforma y se va a ir recopilando por nuestros moderadores. Si desean hablar o hacer alguna pregunta en el momento, en vivo, disculpe, después de la exposición del docente, se va a hacer de forma ordenada levantando la mano, ¿sí? Al culminar la ponencia, se enviará el formulario de la asistencia en el que se van a poder registrar. Y también para recordarles que si ustedes desean obtener el certificado, deberán abonar 20 soles. Este certificado es opcional. Bueno, ahora sí le doy pase al ponente. Muchas gracias. Gracias, Marjorie. Estaba saludando a todos los presentes, profesionales, alumnos que participan de este curso de metodología de la investigación, hoy en su quinta y penúltima sesión. Le decía a Ronald que hoy hablaré básicamente de lo que es la parte metodológica, algo de la hipótesis, y cerramos ya lo que es el proyecto de investigación. Y en la última sesión, la sexta y última, lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte vamos a hablar un poco sobre el proceso de recolección de datos, que es otro momento crucial de la investigación. Y terminaremos con algunos tips del momento de la sustentación de tesis, ¿no? Que es el momento tan temido a veces por muchos jóvenes cuando van a tener que afrontar este momento para poder obtener el título profesional, ¿no? Entonces, con eso vamos a concluir el curso. Estoy compartiendo siempre en mi cuenta de YouTube los videos. Hoy día voy a subir la sesión número 4. Me atrasé bastante con subir esa sesión por problemas de salud. Ya lo edité, hoy día más tarde lo voy a cargar. Apenas termine de cargar en mi cuenta, envío el enlace al grupo de WhatsApp para que puedan visualizarlo aquellos que no asistieron a la cuarta sesión, ¿ya? Igual haremos con la quinta y con la sexta sesión. La primera, segunda y tercera también ya están en esta cuenta de YouTube, ¿ya? Entonces, eso primero. Segundo, Ronald me hizo recordar algo ahora. Mencionó de que hoy en la mañana estuvimos juntos en un evento de tutoría dirigido a alumnos del 8º ciclo de Sociología, en el que hablábamos sobre el mercado laboral juvenil
Ronald hizo el análisis del contexto nacional en relación a las tendencias mundiales, qué está pasando con el empleo. Y yo diserté básicamente sobre el mercado laboral del sociólogo. Y en ello veíamos la gran demanda que tiene la sociología en los últimos tiempos en ciertas instituciones de manera muy particular. Pero también veíamos hoy en la mañana, para poder enlazarlo con el tema de hoy, veíamos que se requiere de ciertas capacidades y ciertas especializaciones en los sociólogos para poder ejercer la carrera. Por ejemplo, se veían las cifras que se está trabajando mucho los temas de conflictos en los últimos tiempos. Y el Colegio de Sociólogos está realizando un curso sobre conflictos. Entonces tenemos la oportunidad de especializarnos y de adquirir esas capacidades para poder ingresar o insertarnos en el mercado laboral, ¿no? Y uno de esas capacidades que se exigen hoy en los profesionales de la sociología es también la investigación, ¿no? No sé si recuerdas, Ronald, las cifras son bien altas con respecto a lo que se requiere hoy en conocimiento del sociólogo, ¿no? Y por eso es que siempre se dice, pues, que el sociólogo tiene que ser un investigador por excelencia. Mientras vas compartiendo, Marjorie, no sé quién comparte la pantalla, les alcancé la diapositiva, ya van compartiendo para poder entrar en el tema. Entonces, se requiere mucho, pues, que nos preparemos bien en esos elementos que son fundamentales para el proceso de la investigación. La semana pasada o la sesión anterior, nosotros hablábamos de la construcción del marco teórico y la importancia que tiene esta para poder establecer una investigación. Cómo el investigador, el profesional, sobre todo de las ciencias sociales, tiene que tener esa capacidad de poder recopilar la información teórica necesaria para poder sustentar su trabajo. De lo contrario, los trabajos de investigación quedan, pues, de manera muy descriptivas, muy superficiales, pero no se profundiza, ¿no? Siempre se ha dicho que los dos grandes pilares del profesional de las ciencias sociales y de la sociología en particular tiene que ser la investigación y la teoría sociológica. Si no, se va a debilitar la investigación. Entonces, a partir de ello, nosotros mencionábamos la sesión anterior de la importancia que tiene la elaboración del marco teórico. Del marco teórico se van a desprender muchas cosas. Por eso, en este caso, cuando hablamos nosotros, para ir al tema de los niveles de investigación, el nivel de investigación, ¿de qué va a depender? O sea, cuando uno dice, bueno, ¿y qué tipo de investigación voy a hacer? ¿Una investigación exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa? A veces hay profesionales o jóvenes estudiantes de las ciencias sociales que incluso cuando mencionan el nivel de su investigación, el nivel de su tesis, bajan el tono de voz y dicen, oh, mi tesis es exploratoria, profesor. Estoy haciendo una tesis descriptiva, profesor. Y otros inflan el pecho diciendo, mi investigación es de carácter correlacional, otros mucho más todavía, cuando llegan a investigaciones de carácter explicativas, en fin. No hay que sentirse mal ni por uno ni otro caso, ¿ya? Ahí en ese cuadrito, en ese primer PPT, no sé si lo están observando, yo tengo un poco de dificultades para verlo. ¿Lo están compartiendo o tienen dificultades? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Entonces, en ese primer cuadrito vemos nosotros de que hay 4 grandes niveles de investigación y que la investigación puede ubicarse en una o en otra de esas, ¿no? Es decir, puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Pero ¿de qué va a depender? Va a depender de 2 grandes factores, como ustedes pueden ver ahí en ese gráfico. Primero, que el nivel de investigación pues resulta de la revisión de la literatura y de la perspectiva del estudio. La literatura misma, es decir, el marco teórico que yo voy construyendo, me va a dar un alcance de cuál es el nivel de la investigación. Yo no podría hacer una investigación de carácter explicativa, por ejemplo, si la literatura es muy pobre, si existe poca literatura sobre el tema o problema que yo he seleccionado. En cambio, sí podría hacer una investigación de carácter exploratoria, ¿no? O descriptiva, a lo más no podría. Entonces va a depender mucho de la revisión de la literatura. Esa revisión de la literatura no depende de que uno consiguió más material y otro menos, sino de cuánto material existe.
Pues, decíamos clase pasada que vivimos en una etapa que muchos la definen como la era de la información. La información está ahí, pero ¿cuánta esa información me sirve para poder sustentar correctamente un trabajo de investigación? Entonces, en otros casos, ¿no? Por ejemplo, cuando surge el tema del COVID-19, ya que estábamos hablando hace un instante de ello, antes de empezar esta sesión, al comienzo muchos intentamos hacer algún trabajo correlacional o explicativo desde la mirada sociológica sobre el COVID, ¿no? Pero ¿qué encontrábamos? Encontrábamos una enorme limitante. Existía poca literatura. Lo que existía era información estadística, algunos comentarios, algunos escritos muy superficiales, básicamente puntos de vista, pero no existían, ¿no? Investigaciones más acabadas sobre el mismo, porque lógicamente era un problema reciente. Entonces, en esa situación, a lo más que podíamos llegar era hacer pues trabajos de carácter exploratorio o descriptivos, ¿no? Tal como lo hicimos con un grupo de alumnos de sociología. Y tenemos un material ahí con cifras mes a mes, distrito por distrito, a nivel de toda la región de Lima Provincias. ¿Ya? Tenemos ese material, por si acaso, de más de 200 páginas. ¿Ya? Pero es una investigación, ¿no? Que se mueve dentro de lo exploratorio y máximo lo descriptivo, porque hay un intento de poder medir algunos conceptos que utilizamos en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, no olvidemos, el primer gran aspecto que se tome en cuenta para poder determinar el nivel de una investigación tiene que ver con la literatura, ¿ya? Y lógicamente con la perspectiva de estudio también, a dónde quiero llegar. Es decir, cuál es el alcance que le voy a dar a mi investigación. Depende mucho de ello. Y que yo me lo propongo justamente a partir de la literatura que he revisado, a partir de la literatura que existe. Y segundo, va a depender de los objetivos del investigador para combinar los elementos en el estudio. Es decir, cuál es el objetivo o el propósito que yo me voy a trazar como investigador. ¿A dónde pretendo llegar? Si lo que yo pretendo es, por ejemplo, con esta investigación, tratar de demostrar algunas teorías con respecto a un problema específico, entonces, lógicamente, hay una enorme literatura, hay bibliografía de por medio, y quiero yo demostrarle la validez o no de esta teoría en el contexto actual, y puedo llegar hasta un nivel explicativo, ¿no? Pero todo lo contrario, si es que yo tengo bien claro de que esta problemática es reciente, no hay mucha publicación, la literatura es pobre, es muy limitada, y por lo tanto lo que yo quiero en todo caso es hacer un estudio exploratorio, ¿no? De cómo se presenta esta problemática en un lugar determinado, ¿no? Por ejemplo, cuando surge el COVID, investigar, ¿no? Cómo va evolucionando en el caso de Huacho, cómo se presentan algunos elementos propios del COVID, ¿no? Entonces, a ese nivel llegamos. Entonces, va a depender del objetivo que uno persigue. Depende de la literatura existente, depende de la perspectiva del estudio, depende del objetivo que uno se traza como investigador. Y a partir de ello, entonces, el nivel de investigación puede ser exploratorio, si se investigan problemas poco estudiados, ¿ya? Problemas recientes, problemas que recién surgen en la realidad, problemas que en el contexto aparecen como algo nuevo, ¿no? Novedoso como tema de estudio, ¿no? Se indagan desde una perspectiva innovadora, ¿no? Algo nuevo, algo que recién forma parte de los temas de estudio de determinada rama de la ciencia, ¿no? Nuevamente pongo como ejemplo el tema del COVID. El COVID era un tema tratado, explicado por médicos, por los biólogos, en fin, pero hubo un momento en el cual la sociología dijo, estamos aquí presentes. Si hablamos del comportamiento social, hablamos del distanciamiento social, en fin, tenemos que decir también hasta qué nivel nosotros somos capaces de poder investigar este tema. Pero llegamos a un nivel exploratorio en un primer momento porque no había mayor información, ¿no? Entonces empezábamos nosotros a revisar alguna literatura pasada para poder explicarnos qué se entiende, por ejemplo, con el concepto de distanciamiento social. Y llegábamos a plantear ahí algunas ideas, ¿no? Entonces ayudan a identificar conceptos, justamente a partir de esto, como el tema de distanciamiento social, y preparan el terreno para nuevos estudios. Por lo general, las investigaciones de nivel exploratorio casi siempre sirven para futuras investigaciones, ¿no? O sea, lo que hacen es preparar el terreno para más adelante plantear o realizar investigaciones más profundas, ¿no? Las investigaciones relacionadas a las tesis universitarias, por lo general se ubican
de entre los niveles descriptivos, correlacionales y explicativos, no nivel exploratorio. El nivel exploratorio es un nivel muy básico, muy mínimo, pero necesario muchas veces para poder iniciar un estudio sobre una problemática reciente. Las tesis universitarias están ubicadas básicamente en nivel descriptivo, correlacional y explicativo. Ahora, si nosotros quisiéramos verlo por el nivel ya de grado, ¿no? Las tesis que nos llevan hacia la obtención de la licenciatura están más vinculados a niveles descriptivos y en algunos casos correlacionales. Y cuando hablamos ya de investigaciones que nos llevan al primer grado de maestría, son básicamente correlacionales y explicativos, ¿no? Se vuelven entre esos dos. Y cuando son tesis de doctorado, tienen la obligación de ser de un nivel explicativo, ¿no? O sea, la obligación de ser un nivel explicativo. Eso no significa de que una tesis de licenciatura no llegue a nivel explicativo. Ya dije, depende de los dos aspectos que están señalados en la parte superior, ¿ya? Y hay muchos casos en los cuales sí se han dado situaciones en las que algunos jóvenes egresados plantean una tesis de nivel explicativo que los conduzca a la obtención de la licenciatura. Hay casos, ¿no? Una investigación de nivel descriptivo consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, ¿no? Es decir, lo que trata aquí de hacer la investigación es de medir los conceptos, de definir variables, no están relacionadas unas con otras, simplemente vamos a ver cómo se presentan estas variables en la situación problemática determinada, ¿no? Cuando ya llegamos a relacionar una con otra, estamos pasando al correlacional, ¿no? En las descriptivas, lo que hacemos, incluso pueden haber estudios de tesis ¿no? de pregrado, que son univariables y descriptivas, ¿no? Porque, o sea, es permitido, ¿no? O sea, no se niega la posibilidad de que alguien realice una tesis que lo conduzca al título de licenciado con un nivel univariable, ¿no? O sea, es posible, independientemente y quede en un nivel descriptivo, ¿ya? ¿Es válido? Es válido. ¿De qué depende? Ya lo mencioné, ¿no? Entonces, las descriptivas lo que hace es considerar la medición. Y si hablamos de cuantitativa, la medición estadística de las variables, de las categorías o de los conceptos que se utilizan en el estudio, ¿no? Por ejemplo, si una de las variables es pobreza, entonces voy a medir la pobreza, ¿no? Si otra de las variables tiene que ver con estilo de vida, voy a medir el estilo de vida, ¿no? Pero no busco la relación entre ambas. Cuando yo busco la relación entre ambas, ya estoy pasando a un nivel correlacional, ¿no? Entonces, la correlacional tiene que ver con, es un nivel de investigación en el cual ya asocia los conceptos o variables, asocia las categorías que utilizas en tus estudios, ¿no? En tu investigación. Incluso al asociar estas categorías, por ejemplo, si yo dije pobreza y estilos de vida como variables descriptivas, separadas, mido cada una por separado, entonces elaboro sus propias tablas estadísticas para una y para otra. Pero cuando ya yo llego a un nivel correlacional, entonces voy a vincular, voy a relacionar ambas variables. A mayor pobreza surgen nuevos estilos de vida, o sea, como hipótesis me planteo eso, entonces tengo que buscar la relación que hay entre una y otra. Y ahí ya en el procesamiento de datos, lo que hago es buscar justamente cómo ambas están relacionadas y para ver cómo se presenta este tipo de relación, ¿no? Entonces, permiten hacer incluso predicciones, porque en la medida que yo digo a mayor pobreza, los estilos de vida tienen tales características y de continuar esta situación, a futuro podría darse tales cosas, entonces me permite poder proyectarme, ¿no? Cuantifican las relaciones entre conceptos o variables. Toda vez que estamos dentro de un esquema o una perspectiva de investigación cuantitativa, los estudios correlacionales van a tender a buscar esa relación, pero de manera estadística, ¿no? Es decir, medibles cuantitativamente, ¿no? Y los niveles de investigación explicativas determinan las causas de los fenómenos. Muchas veces tiende a confundirse lo correlacional con lo explicativo. En lo correlacional busca la relación entre una y otra variable, pero no necesariamente hay una relación causal. En cambio, en las explicativas sí hay una relación causal. Si X, entonces Y, ¿no? O sea, siempre hay una relación de causa-efecto. Y en este caso se genera un sentido de entendimiento mayor, de comprensión de los hechos.
Por lo tanto, son sumamente estructurados, más acabados, que permiten tener una explicación a la luz de teorías, ¿no? Las investigaciones de carácter explicativo tienen un enorme valor por cuanto incluso ponen en cuestionamiento o refuerzan la sustentación de algunas teorías, ¿no? Puedes hacer uno u otro, ¿no? O sea, puedes tú demostrar la validez de una teoría para el contexto actual a partir de una hipótesis que planteas en relación causa-efecto, ¿no? Y donde tú intentas explicar la teoría en función al nuevo contexto, o bien puedes hacer el otro esfuerzo, que es refutar algunas teorías, ¿no? Que en algunos casos pueden llegar a ese nivel, ¿ya? Entonces ahí tenemos los 4 niveles de investigación, repito, a nivel de las tesis que nos llevan que nos lleva a la obtención del título profesional. Están básicamente por el lado de las investigaciones descriptivas y correlacionales. En algunos casos se llega a niveles explicativos, ¿no? Los tesis que nos llevan a obtención del grado de magíster son básicamente correlacionales y explicativas, y las del doctorado deben ser siempre explicativas, ¿no? Siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. No me abandones, por favor, ayúdame con la diapositiva. En la siguiente diapositiva vemos aquí los alcances de la investigación. Este cuadrito lo que hace es complementar la anterior, y donde se ubica en la parte inferior, en la base, se coloca la investigación exploratoria, porque por lo general es la que antecede a las demás investigaciones. Es decir, una investigación exploratoria puede servir, ¿no? Ya lo dije, para el conocimiento de una realidad, de una problemática nueva, a partir del cual se pueden hacer investigaciones descriptivas, correlacionales o explicativas en un mayor nivel, ¿no? O sea, la investigación exploratoria siempre son investigaciones que sirven de base para futuras investigaciones, ¿no? Son un primer acercamiento, un primer conocimiento de una problemática. Cuando uno se inicia la investigación y encuentra poca literatura, no se fija objetivos tan grandes, entonces siempre hay un nivel de investigación exploratoria. Lo característico, por ejemplo, del estudiante de pregrado es que se motive, le interese algunas problemáticas, algunas temáticas específicas de la carrera, ¿no? Y casi siempre eso lo conduce a realizar algún tipo de nivel o de investigaciones exploratorias, en la que va conociendo una situación problemática y sobre eso va leyendo mucho más, en fin, ¿no? Y va escribiendo sus primeros escritos sobre esos temas. Entonces se mueve en ese campo de la investigación exploratoria, ¿no? Y finalmente, cuando llega al nivel ya de octavo, noveno, décimo ciclo y tiene que elaborar su plan de tesis, ya formula un plan de tesis, un proyecto de tesis, bajo la mirada de los 3 que están en la parte superior, ¿no? O descriptiva, o correlacional, o explicativa, que es la de mayor nivel, ¿ya? Entonces, recuerden siempre, la exploratoria es una investigación inicial. Siguiente, por favor. Ahora, aquí tenemos el tema de las hipótesis en función a la anterior. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí lo tenemos, ¿ya? Las hipótesis. Primero, habría que definir qué son las hipótesis, ¿no? No he colocado yo aquí un esquema que me hubiese gustado, no tuve tiempo de elaborarlo ya, pero una manera muy sencilla de poder aprender a formular hipótesis de manera correcta es entendiendo que las hipótesis tienen como mínimo 3 elementos componentes, ¿ya? O 3 elementos o 3 componentes, perdón, ¿ya? Como mínimo. Uno, la unidad de análisis. O sea, eso siempre debemos recordar. Cuando planteamos una hipótesis, cuando formulamos una hipótesis, hay que siempre tener presente la unidad de análisis. ¿Cómo determino yo cuál es mi unidad de análisis? Mentalmente me puedo hacer una pregunta, ¿no? ¿De quién estoy diciendo algo, no? ¿De quién digo algo? Le estoy diciendo algo de la población de Huacho. Entonces, la población de Huacho es mi unidad de análisis, ¿ya? Cosa distinta es la unidad muestral, ¿ya? La unidad muestral ya es la muestra que yo he determinado, ¿no? Que no es toda la población de Huacho, sino un número menor, calculado estadísticamente, ¿no? Con una fórmula, en fin, ¿no? Esa ya es mi unidad muestral.
Pero mi unidad de análisis es la población de Huacho, porque la unidad muestral me va a llevar a conclusiones que generalicen a toda la población de Huacho. Entonces, ¿yo de quién digo algo? De la población de Huacho. Si yo estoy diciendo que a mayor pobreza que el asentamiento humano Cejo Pintado, mayores serán tales cosas, entonces mi unidad de análisis es la población del asentamiento humano Cejo Pintado. O sea, siempre hay una unidad de análisis. Y en una hipótesis no debe faltar ello. O sea, siempre que tú formules una hipótesis, fíjate dónde está esa población que tú vas a estudiar, metodológicamente llamada la unidad de análisis, ¿no? El segundo elemento o característica que debe tener toda hipótesis son las variables, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta ¿no? De manera muy sencilla, un ejercicio muy sencillo, cómo yo ubico las variables que estoy utilizando en mi estudio? Si la pregunta inicial fue de quién digo algo, y eso es mi unidad de análisis, ahora la siguiente pregunta es, ¿qué digo yo de mi unidad de análisis? ¿Qué digo yo de mi unidad de análisis? Primero estoy diciendo que viven en una situación de pobreza. Y segundo estoy diciendo que a mayor pobreza habrá nuevos estilos de vida. Entonces estoy diciendo dos cosas, pobreza y estilo de vida. Entonces ahí están mis dos variables. Una forma fácil de poder ubicarlos, ¿ya? Pobreza y estilos de vida, pobreza y condiciones de vida, pobreza y no sé, en fin, ¿no? Entonces ahí estoy ubicando mi variable. Todavía no veo el nivel de relación y cómo lo voy a relacionar una con otra, no, ese es otro nivel, eso después. Pero ahí me estoy dando cuenta que estoy cumpliendo con los elementos que están presentes. Y el tercer gran elemento son los procesos lógicos, es decir, las palabras que sirven de enlace. Y esas palabras que sirven de enlace son justamente los que le dan sentido al nivel de la investigación. Por ejemplo, si yo digo, si existe mayor pobreza en el asentamiento humano tal, entonces habrá mayores problemas delincuenciales. Esas palabritas, sí, entonces, son los procesos lógicos, las palabras que sirven de enlace. También puede ser a mayor menor, ¿no? A mayor nivel de instrucción de los pobladores de tal sitio, menores serán los casos de, a mayor menor, o a mayor mayor, a mayor posiblemente, a mayor más tarde tal, ¿no? Una investigación predictiva, prospectiva, ¿no? Más tarde tal, voy a avanzar hacia adelante para poder investigar esa situación. Entonces, lo que yo quiero decirles y que les quede claro es que la hipótesis mínimamente tiene que tener esos tres elementos y no son nada complicado poder determinarlo. Las hipótesis son explicaciones tentativas de relación entre dos o más variables. Las hipótesis son supuestos, ¿no? Son respuestas anticipadas que uno da a una situación problemática. Si tuviéramos aquí a la mano una matriz, entonces nos daríamos cuenta que debe haber una relación directa entre el problema formulado, entre el objetivo general y entre la hipótesis general. De igual manera, los problemas específicos se relacionan con los objetivos específicos y con las hipótesis específicas. No deben salir de esa relación. Es decir, yo no puedo plantearme un problema y presentar un objetivo distinto y una hipótesis que no tiene nada que ver con los dos primeros. Aunque suene redundante en tu plan de tesis, pero debe estar relacionado de manera horizontal, ¿ya? En tu matriz, fíjate en ese detalle, ¿ya? El asesor de tesis y sobre todo tu jurado de tesis muchas veces ni siquiera va a leer toda la primera parte. A lo mejor para dar su opinión sobre la validez de tu tesis, de frente se va a ir a la matriz de consistencia. Esa matriz en la cual va a ver la relación que existe entre problema, objetivo e hipótesis. Y después ya empieza a fijarse en los demás detalles. Pero si ese primer detalle no tiene el visto bueno del jurado, ya no va a observar el resto. Porque ya no tiene sentido la investigación. Porque te estás planteando una cosa como problema, te estás planteando otra cosa como propósito, como objetivo, y estás respondiendo de otra manera que no tiene nada que ver con los dos primeros, como hipótesis, ¿no? Entonces no hay relación. Ya no tiene sentido, no tiene validez tu investigación. Por lo tanto, será observado y rechazado. Es una cosa sustancial de investigación. Sus funciones son guiar el estudio. A veces la preocupación de los jóvenes es que, profesor, mi hipótesis no le he podido demostrar y por lo tanto mi investigación no tiene validez. No es que no tenga validez. La hipótesis no necesariamente tiene que ser demostrada. Guían el estudio, guían la investigación, orientan la investigación. Si tú no te planteas una hipótesis, entonces
vas a tantear en la oscuridad, como dice Mario Monge, ¿no? Entonces, y el investigador no debe hacer eso, ¿no? El investigador no tantea en la oscuridad, sabe lo que busca, ¿no? Y sabe cómo encontrarlo. Y sabe qué es lo que busca y cómo encontrarlo porque tiene un problema claro, un objetivo claro y tiene sus hipótesis bien formuladas. Por lo tanto, va a guiar su investigación dentro de ese proceso. ¿Mm? Nos permite proporcionar explicaciones, claro, porque a partir de ello yo planteo, a partir de hipótesis, yo planteo toda mi propuesta, toda mi explicación, ¿no? Si yo digo a mayor pobreza, a mayor tal cosa, entonces todo mi esfuerzo está justamente para argumentar esa relación, ¿no? Y lógicamente las hipótesis se apoyan y a la vez sirven de sustento también ¿no? para probar teorías, ¿no? Las hipótesis surgen de las teorías que yo he revisado, que yo domino, que yo leo, ¿ya? Surge de la perspectiva que yo tengo en mi formación profesional, pero a la vez también refuerzan y fortalecen esas mismas teorías. Por eso las características de la hipótesis pueden observar en la parte inferior, ¿ya? Se refieren, perdón, a situaciones reales. Las hipótesis no se formulan para situaciones ideales, no. Si yo estoy hablando de una unidad de análisis, digo la población de Huacho es una situación real que tiene problemas de pobreza o que tiene problemas de otro tipo que yo pretendo investigar. Entonces, es una situación real, concreta, y sobre ello yo formulo la hipótesis. En otras palabras, formular una hipótesis tiene que ver con dos cosas fundamentales. El conocimiento de la realidad, el acercamiento a esa realidad que voy a investigar y la revisión bibliográfica. El acercamiento a esa realidad me da una primera explicación de la situación que se presenta en ese contexto, el asentamiento humano tal, la provincia tal, la región tal, ¿no? Y por otro lado, el sustento teórico, ¿no? La lectura que yo tengo, porque la lectura me permite también entender una situación problemática. Si yo he leído mucho sobre temas urbanos, entonces podré entender mucho mejor y explicarme mejor y utilizar mejor las variables y categorías sobre la problemática urbana, sobre la cuestión urbana, como diría Manuel Castel, ¿no? Uno de los grandes estudiosos de la sociología urbana. Pero en cambio, si no tengo ese manejo teórico, no he revisado la literatura sobre temas urbanos, entonces me va a ser mucho más complicado, ¿no? Podré conocer la realidad, podré explicarme de manera superficial la realidad, pero no tengo los elementos teóricos que me permitan plantearme una hipótesis. Entonces, hay dos cosas ahí fundamentales. Conocer la realidad, ¿eh? Y segundo, manejar la teoría. Sus variables o términos deben ser comprensibles, precisos, concretos, claros, enmarcados dentro de una teoría. La revisión bibliográfica justamente me permite ello. Si yo digo pobreza, a lo mejor la pobreza como definición, como categoría sociológica, yo la entiendo de una manera, que a lo mejor Jesús, César tienen otra definición. ¿Por qué? Porque manejan otra bibliografía, porque tienen otras teorías que están iluminando su trabajo de investigación. Y por eso es que las variables que yo planteo, después también las voy a definir conceptualmente, operacionalmente, en función a las teorías que yo domino y manejo, ¿no? Las variables deben ser definidas conceptual y operacionalmente, a partir del anterior, ya lo mencioné. La relación entre variables deben ser claras y verosímiles, ¿no? La relación entre las variables debe establecer muy claro el tipo o nivel de investigación que voy a realizar. ¿No? Si son relaciones causales, entonces una investigación de carácter pues, explicativo, ¿no? Dependiendo cuál es la relación en la cual se muestra la variable, ¿no? Los términos o variables, así como las relaciones entre ellos, deben ser observables y medibles toda vez que estamos dentro de la perspectiva cuantitativa. Es decir, las variables que yo me planteo deben ser variables que se puedan medir, capaces de medir cuantitativamente, estadísticamente. Si estamos hablando de una investigación cuantitativa. Y ya es otra cosa, otro discurso, hablar de la investigación cualitativa, el cual no voy a tratar acá, ¿no? Debe relacionarse con técnicas disponibles para probarla, ¿no? Es decir, para poder comprobarse, para poder demostrar la validez de ello. Y esto ya depende mucho de la matriz que yo elaboro, que me llevan a especificar mucho más las hipótesis. Recuerden que las hipótesis luego hay que desagregarlas en las variables en sus dimensiones, las dimensiones en sus indicadores, y en fin, ¿no? Índice, ¿no? En fin, voy
desagregándolo hasta llegar al dato preciso que requiero, y a partir de ese dato preciso que yo requiero, voy a elaborar mis instrumentos, ¿no? La otra gran pregunta que se formulan los jóvenes que empiezan en el mundo de la investigación es: ¿con qué instrumento recojo yo los datos que requiero? ¿No? Luego determinan el instrumento y se preguntan: ¿y qué debo preguntar? El qué instrumento utiliza y el qué datos requieres o qué debes preguntar, si es un cuestionario, surge de todo este proceso, ¿no? De cómo tú desagregas las hipótesis en variables, en dimensiones, en indicadores, de ahí surge. Y tú dices: ah, esta es la información que requiero, ¿sí? O sea, estas son las preguntas o digamos, el dato preciso que yo requiero para investigación. Y luego puedo preguntar: ¿dónde está ese dato? Y después puedo preguntarme: ¿cómo recojo ese dato? Y al decir cómo recojo ese dato, la respuesta que voy a dar a esa pregunta es justamente cuáles son los instrumentos que yo requiero para mi investigación. Es decir, nada surge por un deseo subjetivo, sino que surge por una necesidad a la que te lleva el mismo proceso de investigación. Así como hay niveles de investigación exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, igual ocurre también con las hipótesis. Hay hipótesis exploratorias, o sea, hay estudios exploratorios en los cuales no necesariamente se formulan hipótesis, ¿no? Es más, no estás obligado a formular hipótesis. En cambio, tenemos los estudios descriptivos, en la que las hipótesis juegan un papel básicamente de pronóstico, van a pronosticar una situación determinada. La correlacional, en la cual se formulan hipótesis correlacionales para buscar la relación entre las variables, y las explicativas, donde se formulan hipótesis causales, ¿no? Es decir, para ver la relación entre una y otra variable, pero en relación directa de causa-efecto, ¿no? Y también se hablan de investigaciones, de hipótesis de investigación, que son descriptivas de un valor o dato pronosticado, las nulas, las alternativas y las estadísticas. En realidad hay muchos tipos de hipótesis, ¿ya? Sería bastante largo, bastante complejo hacer toda una sesión sobre las hipótesis. Hay muchas formas, hay una clasificación enorme de cómo plantear hipótesis. Siempre la más común es plantear pues hipótesis nulas y alternativas, que es la más común, la más usual, ¿ya? Hay hipótesis estadísticas, en fin, pero hay muchísimas otras más que te permiten llegar a, incluso las famosas hipótesis explicativas, son aquellas que son de un contenido muy amplio y que cada vez se utilizan menos, desgraciadamente. Yo pienso que las hipótesis explicativas podrían utilizarse mucho más, porque la hipótesis explicativa intenta, a través de una frase en la cual están presentes los elementos de la hipótesis que he mencionado, pero intenta plantearse el porqué de esa situación problemática, ¿no? Entonces, la situación de pobreza en la localidad tal obedece a factores como tales, de tal manera que en los últimos tiempos, ¿no? se ha podido determinar que la población... Y es una hipótesis, algunos creen que es una hipótesis explicativa, muy amplia, muy compleja, pero que te permite luego tener una investigación bastante rica en cuanto a información y sobre todo en cuanto al nivel de análisis que hace el investigador, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. El diseño de investigación, ¿ya? El diseño de investigación. Veamos acá. Entonces, pueden haber dos grandes tipos de diseño de investigación. El tipo de diseño no experimental y el tipo de diseño experimental. Primero, cuando hablamos de un diseño de investigación, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el propósito de un diseño de investigación? Es responder preguntas de investigación, cumplir objetivos del estudio, someter hipótesis a prueba, ¿no? O sea, ¿para qué me formulo? ¿Para qué yo cojo un diseño de investigación? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué estructuro un diseño de investigación? Porque primero debe responder a las preguntas de investigación, ¿no? ¿Qué voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Con qué voy a recoger? ¿No? ¿Cuál es los instrumentos más adecuados para este proceso de investigación? ¿Quiénes deben ser investigados en el caso de la muestra? En fin, todo ello, ¿no? Me permite cumplir con los objetivos de investigación. En mi investigación dije yo demostrar qué, describir qué, ¿no? Entonces, el diseño de investigación que yo selecciono me va a permitir cumplir con esos objetivos que me he planteado. Y finalmente me va a permitir también someter a prueba las hipótesis que me estoy planteando en mi investigación. Entonces, si mi hipótesis dice si a mayor X, mayor Y, entonces este diseño debe permitirme demostrar que a mayor X sucede el mayor Y.
a eso de apuntar. Los diseños de investigación no experimentales son básicamente dos, los longitudinales y los transaccionales o transversales. Y los experimentales, como pueden ver ahí, son los preexperimentales, los cuasi experimentales y los experimentos puros, ¿no? Son los dos grandes tipos de diseño de investigación. Los longitudinales o evolutivos tienen por propósito analizar cambios a través del tiempo, ¿no? O sea, aquí tú te planteas una investigación en la cual el criterio temporal es sumamente importante para ver cómo evoluciona el problema, ¿no? Diseño de tendencia, diseño de análisis evolutiva de grupo, hay una serie de diseños que se ubican dentro de los longitudinales. Los transaccionales o transversales tienen que ver con recolección de datos en un único momento, ¿no? Aquí ya no se hace un seguimiento con un periodo temporal, sino que en un único momento hay un corte del tiempo para poder recolectar la información. Aquí, por ejemplo, los estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales y causales se ubican dentro de esto, ¿no? O sea, en un solo tiempo. Y los experimentales, tenemos ahí los llamados preexperimentales, que tienen grado de control mínimo de las variables de estudio. Los cuasi experimentales, que implican grupos intactos en los cuales uno utiliza como referente del otro. Y los experimentos puros, en los cuales ya se da una manipulación intencional de la variable, medición de variable, control y validez. Los experimentos puros, hay de manera muy simple, hay una mayor manipulación de las variables para ver los efectos que trae consigo, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de trabajo en laboratorio. Aunque no lo crean, muchas veces también los estudios de carácter social pueden utilizar experimentos puros. Se manipula intencionalmente una variable para ver qué consecuencia trae consigo. Por ejemplo, ¿no? Hay estudios experimentales y comparativos a la vez, ¿no? Ese cuadrito no lo hice. Hay cómo se combinan a la vez los tipos de estudio. Por ejemplo, ¿no? Un docente, un profesor del curso de historia en educación básica puede hacer un estudio experimental y comparativo, ¿no? ¿Cómo así? A lo mejor tiene la sección A y B en el colegio y decide utilizar estrategias diferentes para cada salón. Para la sección A, su clase van a hacer utilizando diapositiva, y para la sección B puede hacer la clase utilizando de repente separatas, ¿no? Sobre los mismos temas. Lo que está haciendo es experimentar cuál de ellos trae resultados positivos o mejores resultados académicos en el uso de dos metodologías distintas, ¿no? Una con uso de PPT y el otro con el uso de separatas, ¿no? Lo que está haciendo es un estudio experimental y a la vez comparativo. Compara dos grupos para ver qué resultados trae consigo, ¿no? Y al final va a llegar a conclusiones determinadas en las cuales va a demostrar pues cuál de ellos da mayor o mejores resultados académicos en el rendimiento de los alumnos, ¿no? O sea, hay situaciones en las cuales el experimento puro también está presente en el caso de las ciencias humanas y sociales en general, ¿no? Los psicólogos también muchas veces estudian los comportamientos del ser humano de manera innata, es decir, cómo tú presentas un comportamiento para poder estudiarte psicológicamente. Pero en otros casos, el psicólogo manipula una variable, ¿no? Para ver tu reacción psicológica o tu reacción emocional, sentimental, qué sé yo, y poder realizar el estudio determinado. ¿Y qué está haciendo? Está manipulando una variable. Está experimentando contigo para provocar una reacción y poder realizar el estudio correspondiente. O sea, muchas veces cuando se habla de experimentos puros, muchos creen que solamente obedece al campo de la química, la física, el campo biológico, con laboratorios, en fin, nada más. No, no. La sociología, por ejemplo, tiene su laboratorio que es la sociedad, y se pueden realizar también experimentos de ese tipo con grupos sociales, con grupos humanos determinados, para ver qué consecuencias trae consigo, ¿eh? La siguiente, por favor. La muestra. No podemos estudiarlo todo, ¿no? Nosotros hablamos de la población de Huacho y no podemos estudiar a todos los habitantes de Huacho. Así que en toda investigación siempre necesitamos recurrir al tamaño muestral. Y hay dos tipos de muestra, pues, en el campo de la investigación cuantitativa. No estoy hablando de la investigación cualitativa. En la cuantitativa hablamos de la muestra probabilística y la muestra no probabilística, ¿no? Cuando hablamos de muestra, es un subgrupo de la población universo, ¿no?
que se calcula, se utiliza por temas de economía, porque no podría encuestarlos a todos, ¿no? Lo que implicaría encuestar a todos, por ejemplo, es lo equivalente a hacer un censo, y eso tiene un costo muy elevado, ¿no? Además de ello, pues no disponemos de mucho tiempo para hacer la tesis, ¿no? Queremos sacarlo cuanto antes posible. Entonces, el tiempo también es un limitante que nos lleva a determinar un tamaño muestral. Es necesario, lógicamente, definir cuál es tu unidad de muestreo y de análisis. Yo dije, ¿cuál es tu unidad de análisis? La población de Huacho. Muy bien, pero ¿cuál es tu unidad muestral? La unidad muestral ya significa tomar criterios de inclusión y exclusión. Es decir, muy bien, la población de Huacho voy a estudiar, pero ¿cuáles son los criterios que vas a utilizar para incluir a la población como parte de tu muestra? ¿Y cuáles son los criterios que vas a utilizar para excluir a ciertos grupos como parte de tu muestra? La población de Huacho, pero en tales edades. Muy bien, es un criterio de inclusión. Ya, los que no tienen esas edades están excluidos. ¿Ya? La población de Huacho, pero que radiquen en tales zonas. Muy bien, están incluidos los que radican ahí. Y los que no radican ahí ya están excluidos. Sí, son tus criterios para que tú vayas determinando de tu unidad de análisis, pases a tu unidad muestral. ¿Ya? Tu unidad muestral. Más pequeño, más preciso, con ciertos criterios que tú vas determinando de acuerdo a la naturaleza de tu investigación. ¿Ya? Y lógicamente, esta muestra debe estar pues bien delimitado, ¿no? Recuerden ustedes que del momento mismo en el que uno formula el problema de investigación, se pregunta tres cosas, ¿no? ¿Qué, dónde y cuándo? ¿Qué voy a investigar? ¿Dónde voy a investigar? ¿Y cuándo voy a investigar? El qué voy a investigar habla de la población. Y entonces ahí vas determinando quiénes son esos elementos muestrales, esas unidades muestrales que tú vas a seleccionar para tu investigación, ¿no? El muestreo probabilístico y no probabilístico hablamos en términos de la investigación cuantitativa, aquella investigación que estadísticamente se puede medir, ¿ya? Aquella investigación que estadísticamente yo lo voy a trabajar. Algún autor decía de que mientras que la investigación cuantitativa tiene un muestreo, utiliza una muestra estratégica, la investigación cualitativa utiliza una muestra táctica, ¿ya? Es una versión de un autor, ¿ya? Lógicamente que la investigación cualitativa tiene otros criterios para seleccionar la muestra, en la que mucho depende la propia perspectiva del investigador. Uno dice este sí, este no, muy parecido a un muestreo no probabilístico o dirigido, ¿ya? Solo que en este caso todo se mide estadísticamente y en lo cualitativo no es medible estadísticamente, ¿ya? El muestreo probabilístico requiere precisar el tamaño de la muestra, ¿ya? Se calcula estadísticamente, se seleccionan las unidades o elementos muestrales por medio de un listado o marco muestral. Un listado o marco muestral es tener una relación precisa de quiénes son esas personas, esas unidades a las cuales vas a estudiar, ¿no? Hablemos en el campo de las ciencias sociales, quiénes son esos elementos, esos actores sociales, en fin, quiénes son ese conjunto de vecinos, de ciudadanos, en fin, que tú vas a investigar, ¿ya? Tienes un listado o marco muestral. Y para tener finalmente el tamaño preciso de la muestra, tú tienes que tener, pues, utilizar algunos procedimientos, ¿no? Por ejemplo, las tómbolas es un criterio muy, muy útil, que se utiliza mucho para determinar quién sí y quién no, ¿no? ¿No? Tabla de números aleatorios es lo más común que se utiliza en el campo de la estadística para precisar a quiénes vas a seleccionar. ¿Ya? Ese es el más común, la tabla de números aleatorios, ¿ya? Y los tipos de muestreo probabilístico, hablamos de un muestreo aleatorio simple, un muestreo estratificado y un muestreo por racimos o clúster, ¿no? El muestreo estratificado es bien interesante y que muchos utilizan en el campo de las ciencias sociales. A veces nosotros decimos, ¿no? ¿De qué va a depender que tú selecciones uno u otro tipo de muestreo? O sea, ¿de dónde sale todo esto? Sale de todo el proceso anterior, ¿ya? Viene desde atrás, todo está relacionado uno con otro. Si tú te planteas, por ejemplo, como problemas específicos que a tales edades, tales condiciones, a tal condición civil, tales características, en fin, entonces estás especificando algunos estratos específicos, ¿no? Si tú dices, por ejemplo, a tales edades, tienes estratos por edades. Si tú dices a tal condición civil, tienes estratos por condición civil, soltero, casado, viudo, divorciados, ¿no?
Entonces, luego eso debe desagregarlo, ¿no? Cuando tú vas a seleccionar tu muestra, entonces separas por estratos, ¿ya? A veces ahí se comete un grave error, ¿ya? Un grave error, porque en la medida de que tú determinas estadísticamente el tamaño de la muestra, entonces incluyes el número del que te ha dado la estadística, la fórmula muestral, te dice de repente 120 es el tamaño de tu muestra, y tú lo que haces es considerar a los 120 primeros que se encuentran en tu lista. Ese es un criterio equivocado, ¿ya? Es un criterio equivocado. Tú podrías utilizar la tabla aleatoria para decir este sí, este no, pero también toma en cuenta que a lo mejor en la formulación de tu problema estás considerando estratos y por lo tanto en tu criterio de inclusión y exclusión estás diciendo que debes considerar algunos criterios como la edad, como el sexo, como la condición civil, en fin. Entonces, ¿por qué luego te olvidas de eso cuando tú determinas el tipo de muestreo que vas a utilizar? O sea, no puedes dejar de lado ello. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Es como que yo dijera, en mi hipótesis, ¿no? Digo, los migrantes recientes de tal zona presentan tales características. Considerado migrantes recientes, aquellos que han migrado en los últimos 10 años. Y aquellos que tienen 20, 30 ya tienen otras características diferentes a la que yo estoy explicando. Entonces, yo debo hacer mi muestreo estratificado para ver los migrantes antiguos, más de 10 años, y los migrantes recientes de 10 años para acá, ¿no? En adelante. Entonces, los voy a separar y debo considerar en mi muestra elementos de uno y otro, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces, no, si yo encuesto a los primeros que encuentro, y da la casualidad que los primeros que encuentro son los migrantes antiguos, entonces yo digo, en mi tabla número 5, como podemos observar, el 80% de la población manifiesta eso, lo cual demuestra que mi hipótesis era equivocada, ¿no? y doy por errada mi hipótesis, pero yo partí de algo equivocado, pues. Encuesté a los primeros que encuentro en esta calle y no me di cuenta que incluso esta calle, esta manzana, esta avenida es la primera que se formó con las primeras invasiones. Son los más antiguos. Entonces no tiene objetividad, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones hay que considerar cuando uno también determina el tipo de muestreo que va a utilizar, ¿ya? El muestreo no probabilístico o dirigido es un tipo de muestreo en el que el investigador tiene la misma posibilidad de ir seleccionando, ya no por sorteo, no por tómbola, no por cuotas, sino que uno mismo dice, este sí, este no, por tales características, ¿no? Selecciona casos, unidades por uno o varios propósitos. No pretende que los casos sean estadísticamente representativos de la población. No, yo lo determino en función a ciertos criterios, ¿no? Es lo más cercano que puede haber a un estudio de carácter cualitativo, con la diferencia de que en este caso se va a procesar la investigación y se va a medir estadísticamente, y eso lo hace diferente, ¿ya? El siguiente, por favor. Siguiente cuadro. Ya, el siguiente cuadro nos habla de la fase de construcción, de la construcción de un instrumento, ¿ya? Por favor, el siguiente cuadro. En el siguiente cuadro estamos viendo la fase de construcción de un instrumento. De todo lo que hemos visto, de cómo se va desagregando la hipótesis con su variable, indicadores, ¿no? Dimensiones, en fin, vamos a llegar a algo finalmente, a determinar cuál es el instrumento o cuáles son los instrumentos que voy a utilizar, ¿ya? ¿Qué instrumento o qué instrumentos en general, ¿no?, que voy a utilizar en la investigación, ¿ya? Y de esa misma matriz de consistencia voy a determinar también incluso cuáles son las preguntas o el dato que yo requiero. Nada queda a la improvisación, todo está previamente planificado. Dije yo en la primera sesión de clase, la investigación se puede resumir en 3 grandes fases: la etapa de planificación, la etapa de ejecución y la etapa de análisis, ¿ya? Y toda esta etapa que estamos viendo acá es la etapa de planificación, por eso que le llaman pues el plan de tesis, el proyecto de tesis, ¿no? El protocolo de investigación, depende cómo lo llamas, recibe varios nombres de acuerdo también a ciertos criterios, ¿no? Pero cualquiera sea el nombre que se le dé, simplemente corresponde a la parte de la planificación. Para yo ejecutar, pasar a la siguiente etapa, la ejecución significa la etapa de la recolección de datos. Y cuando yo voy a pasar esa etapa de la recolección de datos, mis instrumentos deben estar bien elaborados, bien revisados.
ese instrumento debe haber pasado por varias pruebas de validez. Debe reunir ciertas condiciones, hasta llegar incluso a la etapa del pretest con una aplicación preliminar del instrumento, para seguir reajustando las preguntas. Porque recuerden algo, la calidad de una investigación va a depender mucho de la calidad de la información que tengo. Y esa calidad de la información va a depender del instrumento de recolección de datos. Entonces, si yo aplico bien mi instrumento, está bien elaborado, lo apliqué en el momento adecuado, es decir, utilicé la estrategia adecuada, entonces mi investigación va a ser un éxito. Pero si fallé en muchas cosas en el instrumento, va a ser un fracaso. Porque al final me doy cuenta, cuando proceso la información, me doy cuenta que no hay la información que yo requería para demostrar mis hipótesis, explicar mi problema, alcanzar mi objetivo. No hay nada de eso. Y ya va a ser muy tarde porque no puedo volver a encuestar, ¿no? Es un doble trabajo, doble esfuerzo, más gasto, en fin, ¿no? Entonces, los instrumentos de recolección de datos, estadísticamente se le conoce también como el instrumento de medición, ¿no? Y deben representar verdaderamente las variables de la investigación. Las variables de tu investigación tienen que estar presentes en tus instrumentos de recolección de datos. Alguien podría decirme, profesor, ¿todas las variables que voy a estudiar deben estar comprendidas en un solo instrumento? No, es que eso ya depende de tu matriz, a dónde te lleva, a qué tipo de instrumentos requieres. Y tú puedes decir, a lo mejor, estos datos se unen en este instrumento, en un cuestionario, pero estos otros en otro instrumento, que es la observación, y estos otros en otro instrumento, que es la entrevista. O sea, ya depende del dato, de la naturaleza del dato que tú requieres, ¿no? Entonces, la recolección de datos cuantitativos se realiza mediante los instrumentos, ¿no? Mediante los instrumentos de recolección, cuyas respuestas se obtienen, se codifican y se transfieren a una matriz, ¿no? Las respuestas hay que procesarlas, luego hay que llevarlas a las tablas estadísticas, ¿no? Y luego de ello ya viene tu aporte para poder interpretar los resultados, ¿no? ¿Ya? ¿Cuáles son las fases de construcción de un instrumento? Redefiniciones fundamentales. La revisión bibliográfica siempre no pierda de vista tu marco teórico. Desde el primer momento hasta el último, ten en cuenta tu marco teórico. Hay quienes se olvidan del marco teórico, creen que es un conjunto de hojas que hay que agregarle al trabajo, y no es así. ¿Sí? Las preguntas que están en tu cuestionario, por ejemplo, vamos a trabajar como si fuera el cuestionario el instrumento seleccionado, ¿ya? Voy a hablar de cuestionario cada vez que me refiero al instrumento. Las preguntas que están en tu cuestionario se supone que se derivan de todo ese proceso de tu manejo del marco teórico, ¿sí? Y que ahora se han aterrizado en un dato preciso. Supongamos que en tu marco teórico tú hablas de clase social, al final le estás preguntando algo que te lleve a explicar a qué clase social pertenece la persona que va a ser encuestada, porque tiene mucho que ver con la forma como tú has operacionalizado esa variable. La revisión enfocada de la literatura en instrumentos pertinentes, ¿no? Lo mismo, tu marco teórico, a dónde te lleva, ¿no? La identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. La toma de decisiones es clave para decir, bueno, ¿qué voy a preguntar en función a todo este proceso? La construcción del instrumento. Ahora elabora tu instrumento, construye tu instrumento. Hablábamos de un cuestionario, ¿no? Si es una encuesta lo que voy a aplicar. La prueba piloto, llamado también el pretest, es decir, pasa por una evaluación de expertos, modificas tu instrumento, pero luego lo llevas también, si tu muestra es de 150 personas que vas a encuestar, este fin de semana aplicas un pretest de 10, 15 personas, simplemente para hacer una nueva evaluación de tu instrumento. Y sobre la base de ese pretest o prueba piloto, tú puedes nuevamente realizar, no es que puedes, debes realizar nuevamente algunas modificaciones definitivas al instrumento, hasta establecer la estrategia y aplicar el instrumento definitivo, ¿ya? La elaboración de la versión final del instrumento, una vez realizada la prueba piloto, el entrenamiento del personal, ¿no? que administrará el instrumento, es decir, los encuestadores. Eso también es importante. Muchas veces hay gente que cree que cualquiera puede encuestar. No, tienes que preparar a tus encuestadores, ¿no? Tienes que ellos tener muy claro cuál es el objetivo de la investigación, cuál es el sentido de cada una de esas preguntas. No te pasa en la que tú vas a encuestar, tú eres el investigador, vas a encuestar y muchas veces te reformulan las preguntas a los encuestados y tú tienes que responder y explicarle mejor.
¿no? Y si tú eres el investigador e incluso te ponen en aprietos con algunas preguntas, imagínate lo que va a pasar con un encuestador que no conoce nada de la investigación que vas a realizar. O sea, hay que prepararlos para ello. Obtener autorización para aplicar los instrumentos, eso siempre es importante. Si vas a aplicarlo en un asentamiento humano, conversa con la junta directiva. Eso se hace a partir de que tú establezcas toda una estrategia de aplicación definitiva del instrumento, en qué momento, cuándo, en fin. Recuerden siempre esto, a la persona que vas a estudiar o a las personas que vas a encuestar, en otras palabras, encuéstalo en el momento que cumple el rol en el cual lo quieres estudiar. No sé si me dejo entender. En el momento que cumple el rol en el cual lo pretendes estudiar. Es decir, si tú quieres hacer un estudio sobre los padres de familia, entonces no los encueste cuando estén trabajando, ¿no? Porque ahí están cumpliendo de repente el rol de un trabajador, de un obrero, de un empresario, en fin, está en otro rol. Encuesta lo mejor en su hogar, ¿ya? Que cumpla ahí, aunque el rol de padre de familia es permanente, ¿no? Quienes somos padres sabemos eso, pero es mejor en el ambiente familiar para poder entender que es el rol que en ese momento está cumpliendo, ¿no? O que a mí me quieras encuestar, por ejemplo, en cuanto a mi rol de docente y que me vayas a mi casa a encuestarme, ¿no? Y yo en ese momento no cumplo ese rol. Entonces siempre es recomendable encuestarlo en función al momento en que cumple el rol en el cual tú lo pretendes estudiar, ¿ya? Es un aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Y finalmente, pues, la administración del instrumento, que es todo el proceso mediante el cual ya se aplica el instrumento de recolección de datos, establece las estrategias bien claras, en la que cada encuestador sabe a quiénes y cómo va a encuestar, en la que los encuestadores en el momento no están confundidos de qué manzana les toca ni nada, sino todos tienen claro, bien establecido cómo van a encuestar. Habrán visto ustedes muchas veces a la población que realizan los censos de población y vivienda. Los censadores o encuestadores que llegan a censarnos a las viviendas tienen bien claro qué manzana les toca, qué vivienda les toca. Lo mismo hay que hacer nosotros cuando encuestamos para una tesis. Estos requisitos o los requisitos que deben tener los instrumentos de recolección de datos tienen que ver con la confiabilidad, la validez y la objetividad, ¿sí? O sea, un instrumento debe ser confiable, debe ser válido y debe ser objetivo, ¿ya? La confiabilidad tiene que ver con el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, ¿no? O sea, el instrumento, ya diría yo, el cuestionario, para el ejemplo, es confiable en la medida que realmente pues, produce resultados consistentes, resultados coherentes y que se pueden medir justamente a través de lo que ustedes pueden observar al costado, de métodos estadísticos que lo demuestran que el instrumento es realmente confiable, ¿no? ¿Ya? Como lo pueden ver ahí, la medida de estabilidad, el método de formas alternativas o paralelas, entre otros, ¿no? La validez de un instrumento es el grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir. O sea, en otras palabras más sencillas, mide lo que realmente queremos medir. ¿Mm? Ahí es muy importante mirar tu instrumento una y otra vez, a la luz de tu marco teórico. Tú dices, yo he leído este es mi marco teórico, muy bien. Observa el instrumento de recolección de datos y pregúntate, ¿realmente mide lo que yo pretendo medir? ¿Qué pretendo medir? Sociológicamente pretendo medir clase social, pobreza, en fin, ya muy bien. Vamos al instrumento, al cuestionario. ¿Realmente mide lo que yo pretendo medir? ¿Qué preguntas estoy haciendo yo en mi cuestionario que me permitan medir a qué clase social pertenece? ¿Qué preguntas estoy haciendo yo que realmente me permitan medir el nivel de pobreza? Mira, esto. Pero la teoría también dice esto. ¿Dónde está eso? No lo encuentro. Entonces, mejora tu instrumento, ¿no? Eso es el nivel de validez, y el nivel de validez se da pues a través de lo que se conoce como la validez de contenido, la validez de criterio, la validez de constructo, ¿ya? En la que juega un papel muy importante también lo que plantean los especialistas, el juicio de experto, que ¿no? observa el instrumento de resolución de datos y te va a sugerir modificar, cambiar en función a su experiencia y conocimiento, ¿no? Y finalmente, la objetividad, ese grado en que el instrumento es permeable a los sesgos y tendencias del investigador, que lo va a calificar y lo va a administrar, ¿no? Entonces, la objetividad tiene que ver básicamente con que el instrumento
no solamente mida la variable que pretende medir, sino que además también utiliza los términos adecuados, están en proporción a lo que uno desea alcanzar como objetivos, y finalmente te va a permitir medir lo que realmente deseas medir. ¿Ya? Entonces, eso es básicamente sobre los instrumentos. Y por último, la última diapositiva, por favor. Los instrumentos de medición o de recolección de datos. Pasa al siguiente, por favor. Recuerden que en el campo de la investigación se le denominan instrumentos de recolección de datos. Para la estadística son instrumentos de medición. Al final, desde un otro punto de vista, viene a ser lo mismo, porque lo que permite es recolectar los datos, ¿ya? El dato que yo requiero para poder investigar. ¿Ya? La última diapositiva, por favor, señorita. ¿Ya? Entonces tenemos ahí tipos de instrumentos, por ejemplo, el cuestionario, que se basan en preguntas que pueden ser cerradas o abiertas. Su contexto pueden ser autoadministrados, entrevista personal o telefónica, vía internet. Las escalas de medición de actitudes, que pueden ser el escalamiento tipo Likert, diferencial semántico, el escalograma, en fin, ¿no? Y hay otros tipos que son, que lo encontrás también en muchos otros textos que están en línea y que les voy a alcanzar luego. Análisis de contenido cualitativo, la observación, la prueba estandarizadas, en fin, hay diferentes tipos de instrumentos de medición que se puede utilizar en el campo de la investigación evidentemente cuantitativa. El éxito de una investigación, y con esto termino, va a depender mucho también de la calidad de los instrumentos de recolección de datos. ¿Sí? En gran parte depende de ello. Recuerden que si fracasas en la recolección de datos, tu tesis también resultará un fracaso, porque no vas a demostrar, no vas a poder explicar la problemática existente, no alcanzas los objetivos, no vas a poder demostrar las hipótesis que te formulas, entonces no tiene sentido tu investigación. ¿Mm? Con esto culmino la sesión de hoy, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias al ponente. Quiero saber si es que alguno tiene alguna pregunta que hacer. Puede escribirlo en chat o tener el micro si desea. Bueno, creo que nadie tiene ninguna pregunta, así que muchas gracias, profesor Francisco. Gracias a ustedes. Gracias, Marjorie, gracias, Ronald, gracias a todos los que estuvieron presentes en esta noche. Bueno, damos por terminada la sesión. Tengan todos muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.